¿Te has topado alguna vez con esa sensación? Como si estuvieras chapoteando en un mar de información intentando comprender una idea súper compleja sin que tu cerebro se convierta en puré. Sí, Bueno, pues no eres el único. Para eso está The Deep Dive, para eso estamos aquí. Tu tajo para hacer un sabelotos en el dolor de cabeza. exactamente. Cogemos esos temas densos, difíciles y extraemos su esencia vital, los momentos. Ajá, te quedas con una comprensión clara de lo que realmente importa. Y hoy, nuestro intrépido oyente tú, nos has guiado hacia una auténtica piedra angular del pensamiento occidental. La República de Platón. Nada menos. Tenemos aquí una selección fascinante de extractos, listos para ser diseccionados en busca de sus ideas, ideas que perduran sobre la teoría política, sobre la estructura misma de la sociedad. No es moco de pavo, ojo. La República es un texto filosófico de gran envergadura que abarca temas como la justicia, la gobernanza, el plan para un estado ideal. Pero nuestra misión, si decides aceptarla y al sintonizarnos ya lo has hecho, es hacer que estas ideas tan profundas sean accesibles, relevantes para tu comprensión del pensamiento político, tanto histórico como, ojo al dato, contemporáneo. Vaya viaje nos espera. Bueno, pues metámonos en la harina. Una de las primeras cosas que salta a la vista en estos extractos es la visión, bastante contoresca, de Platón sobre cómo aparecen y desaparecen las distintas formas de gobierno. Describe la democracia, atención a esto, como una almáciga, un semillero. Un caldo de cultivo. Sí, como un terreno súper fértil donde brotan, crecen y chocan entre sí distintos sistemas políticos hasta que uno se impone y la propia democracia. Uf. Desaparece. Lo fascinante aquí es que Platón no ve la democracia como algo intrínsecamente malo. De hecho, resalta su indiferencia moral. Es decir, esa ausencia de una dirección moral estricta y la gran riqueza de experiencias que ofrece es precisamente esa apertura, esa falta de una guía moral rígida, lo que permite que coexistan tanto las semillas de lo mejor, un régimen filosófico, digamos, como lo peor, uno tiránico. Entonces, lo que a menudo celebramos de la democracia, esa libertad, esa apertura, es lo que Platón veía como su talón de Aquiles. Es como un jardín sin valles donde cualquier cosa puede crecer. Un poco así. Y esa libertad, dices, es la clave. Deja a la sociedad democrática totalmente expuesta en todas direcciones, permitiendo este flujo y cambio constante. Exacto. Y esto nos lleva a la famosa crítica de Platón a la democracia. Es vital entender que su condena no fue solo un ejercicio filosófico así como etéreo. Le afectaron profundamente sus propias vivencias políticas, en particular la condena y muerte de su maestro Sócrates. La autenticidad de la carta Secho, donde se detalla todo esto, está bastante aceptada hoy en día y marcó un antes y un después en la visión de Platón sobre la política ateniense. Claro, es experiencia personal de caló hondo, pero no fue solo eso. Platón también lo abordó desde un punto de vista socrático, la idea de la pericia, lo que llama la doctrina de la técnica. Argumenta, y es una analogía bastante convincente, que jamás toleraríamos que alguien nos operara sin tener formación médica. Entonces, se pregunta, ¿con qué permitimos que gente lidere ejércitos o gobierne ciudades enteras sin ningún conocimiento de estrategia, del arte de gobernar? Es como criticar a un escultor por una estatua chapucera, pero no inmutarse ante alguien que lleva una ciudad entera a la guerra sin tener ni idea. Totalmente. Y vemos este énfasis en el conocimiento aplicado a la gobernanza en otra anécdota que involucra al hermano de Platón, Glaucón. Por lo visto, Glaucón ya desde joven ardía en deseos de dirigirse a la asamblea, de meterse en la política ateniense. Sócrates, a su manera, lo sometió a un interrogatorio y destapó su total ignorancia sobre cómo funcionaba realmente la ciudad. Un ejemplo perfecto de la creencia de Sócrates de que hace falta una comprensión genuina, no solo entusiasmo juvenil, para liderar. Esto nos lleva a un concepto clave para Platón, la ciencia humana y ciudadana, esa comprensión profunda de la naturaleza humana dentro de un contexto social. Eso era lo que él creía fundamental para los gobernantes. Va mucho más allá de tener experiencia en la guerra, en la gestión de departamentos. Se trata de conocer a la gente, porque a fin de cuentas tanto los generales como los políticos tienen que dirigir personas. Este conocimiento, argumenta Platón a través de Sócrates, vale mucho más que ser un buen soldado o un gestor competente. Y es en este marco donde Platón presenta su idea de la degeneración de los regímenes. Era una creencia común en la antigüedad ver el estado inicial de las cosas como el más perfecto, una especie de edad de oro, no. Sí, como un paraíso perdido. Platón se suma a esto, sugiriendo que un estado primitivo, original, ideal, que inevitablemente se deteriora con el tiempo. O sea que las cosas empezaron genial, todo natural, perfecto, pero luego algo se torció. El fundamento natural del estado, tal como lo veía Platón, dio paso a la convención, al nomos. Y ahí es donde él veía el peligro. El nomos. Sí. Una vez que te alejas de ese orden natural y todo se basa en acuerdos humanos, en el nomos, entonces todo se puede cuestionar. La gente empieza a priorizar al individuo sobre el Estado,
lo que lleva al auge del egoísmo, los caprichos personales y, en última instancia, lo que Platón llama la teoría de la fuerza. Suena un poco apocalíptico. Y esa teoría de la fuerza, la idea de que el poder hace la ley, lleva inevitablemente a la tiranía o al colapso total de la sociedad. No olvidemos que Platón escribía en una época turbulenta de la historia ateniense, finales del siglo V, principios de la AC. Había vivido la peste, derrotas militares devastadoras, hambruna, periodos de auténtico terror político. No es difícil ver cómo esas experiencias podían llevar a la gente a adoptar una visión más cínica, donde la autoconservación y el dominio del más fuerte parecían las únicas opciones. Es como si la brújula moral de la sociedad se hubiera descalibrado por completo por culpa de todos esos desastres. Exacto. Y hablando de cambios en los cimientos morales, Platón habla de la influencia de los sofistas. Observa cómo el respeto por los dioses, la confianza en la autoridad divina, parecían haberse erosionado en esa época, reemplazados por una creciente sensación de autosuficiencia. Cuando pierdes ese soporte religioso tradicional, sugiere Platón, las barreras de la justicia, de la moral, empiezan a tambalearse también. Y aquí es donde menciona a figuras como Protágoras, cuya filosofía, con ese énfasis en la medida humana, parecía encajar con las duras realidades del momento. Pero luego contrasta a Protágoras con Gorgias, cuyo enfoque de la retórica lleva este desapego a las ideas morales un paso más allá. ¿Más allá aún? Sí. Para Gorgias, el objetivo era únicamente triunfar en la vida pública a través del poder de la palabra, apelando tanto a la razón como a la emoción, pero con el fin último de ganar sin importar las implicaciones morales. Entonces, aunque Platón describe claramente esta decadencia moral, este auge de la mentalidad del derecho del más fuerte en estos extractos, es curioso que no culpe directamente a los sofistas en los pasajes que tenemos aquí. Describe los síntomas, el colapso de las normas morales, pero la conexión con los sofistas, aunque implícita, no es una acusación directa en estas líneas. Es más bien que la atmósfera general parecía resonar con algunas de sus ideas. Bueno, sí, es una lectura plausible. Cambiando de tema, Platón se adentra en unas ideas bastante radicales sobre la familia y el Estado, en particular para la clase guardiana o su grupo de élite gobernante. Propone abolir por completo las estructuras familiares tradicionales para estos guardianes. Su razonamiento tiene que ver con la unidad dentro del Estado. Quiere evitar las lealtades divididas, ese conflicto entre los intereses familiares personales y las necesidades del Estado. Es la idea de crear un sentido total de responsabilidad colectiva donde tuyo y mío se funden en uno. Usa una analogía un poco chocante de padres e hijos volviéndose indistinguibles dentro de esta comunidad más grande. Una visión extrema de la cohesión social, no. Lo es, desde luego. Pero curiosamente, las ideas de Platón sobre la emancipación de la mujer son bastante progresistas, al menos comparadas con las de algunos de sus contemporáneos. Sugiere que las mujeres poseen aptitudes naturales que van más allá de las tareas domésticas, y esto podría deberse a la influencia de las costumbres espartanas, donde las mujeres tenían un papel más visible en la vida pública. Es curioso ese contraste. Por un lado, esa idea casi comunista de familias compartidas para los guardianes, impulsada por un enfoque intenso en el bien común. Y por otro, esa noción progresista de que las mujeres tienen capacidades que van más allá de los roles tradicionales. Y sí, extiende esa idea comunal a los cónyuges e hijos entre los guardianes, de nuevo para priorizar lo colectivo sobre los deseos y apegos individuales. Una visión innovadora, digamos, para su época. Imagínate la escena familiar con eso. Bueno, para cultivar a estos guardianes ideales, Platón establece un sistema de educación riguroso. Incluso compara las probaciones y las reglas detalladas para su entrenamiento con las de las comunidades religiosas modernas. Énfasis en la dedicación intensa y el escrutinio que conlleva. Una especie de entrenamiento espartano intelectual. Algo así. Esta formación del alma, como le llamaban los griegos. Formación del alma. A través de la música y la gimnasia era central. No se trata solo de aptitud física, sino de inculcar armonía, equilibrio en el carácter. Mente sana en cuerpo sano. Eso es. Pero a Platón le preocupaba mucho el mal uso de conceptos poderosos como bien, verdad, justicia. Veía empleo indiscreto y respetuoso de estas grandes palabras. Empleo indiscreto y respetuoso de las grandes palabras como algo que llevaba a la confusión, al desprecio por su significado auténtico. Esa era para él la cara negativa de la sofística, esa manipulación del lenguaje sin una búsqueda genuina de la verdad. Como un vendedor de humo. Exacto. Y contrapone esto a su visión del diálogo como herramienta para descubrir la verdad, para ascender al reino de las ideas. Esas formas perfectas y eternas que subyacen a nuestra realidad. Y en la cima de estas ideas está el bien.
Platón no lo ve como una cualidad abstracta, sino como algo radiante, vivificante, el criterio último por el cual se juzga todo lo demás en función de su capacidad para cumplir su función. No es un concepto estático, sino una fuerza dinámica. Imagínate intentar explicar el color azul a alguien que nunca lo ha visto. Complicado, sí. Pues para Platón, el bien es aún más fundamental. Es la fuente de toda visibilidad inteligible. También es interesante ver el sutil cambio de enfoque de Platón. Si bien el objetivo inicial parece ser definir el estado ideal, el más justo, luego se centra en examinar la justicia dentro de ese estado y finalmente en el individuo. Esto sugiere que, a pesar de sus grandes planes para la ciudad ideal, Platón estaba en el fondo muy preocupado por la felicidad y el bienestar del individuo. Y eso nos lleva al comienzo de la República, a esa famosa escena en casa de Céfalo en el Pireo. ¿Te acuerdas de cómo empieza la conversación? Claro. Sócrates se encuentra con Céfalo, el anciano padre de Polemarco, que parece bastante contento en su vejez, gracias en parte a su riqueza. Céfalo sugiere que una de las ventajas de tener dinero en la vejez es que te quita el miedo a la otra vida, a cualquier mala acción del pasado. Es como un colchón contra las ansiedades que te asaltan al final de la vida. Una especie de seguro de conciencia, ¿no? Sí, como decir, bueno, al menos puedo permitirme enmendar mis errores. Y luego Céfalo, citando sus deberes religiosos, cede la palabra a su hijo, Polemarco. Un relevo generacional filosófico. Casual. Y Polemarco hereda el argumento y suelta de pronto esta cita, atribuida al poeta Simónides, que define la justicia como dar a cada uno lo que le corresponde. Él se queda tan ancho. Y entonces entra en escena Trasímaco, que tiene una definición de la justicia mucho más contundente y cínica. Ahí es nada. ¿Cuál es su punto de vista? Trasímaco suelta la famosa frase de que la justicia no es más que la ventaja del más fuerte. Una visión totalmente basada en el poder, donde quienes mandan establecen las reglas y lo que les beneficia a ellos se considera justo. El pez grande se come al chico. Eso es, como el matón del patio que decide las reglas del juego y adivina quién gana siempre. Y claro, Sócrates no se iba a quedar callado. Empieza a interrogar a Trasímaco usando su método para revelar las contradicciones en su argumento. Uno de los puntos clave es la analogía que establece entre los gobernantes y otros profesionales, como los médicos o los pilotos. Lo interesante aquí es que Sócrates argumenta que un verdadero médico no busca su propio beneficio como médico, sino la salud de su paciente. Y un buen piloto se preocupa por la seguridad de los pasajeros, no por su propia comodidad. Entonces, dice Sócrates, no debería un gobernante auténtico gobernar pensando en el interés de aquellos a quienes gobierna, en lugar de en el suyo propio, como si el capitán del barco solo se preocupara por su camarote de lujo y se olvidara de los pasajeros. Y Trasímaco se va frustrando cada vez más con el interrogatorio de Sócrates. ¿Te acuerdas de esa pregunta que le lanza sobre si necesita una niñera? Un momento de pura exasperación, como diciendo, ¿en serio, Sócrates? Te estás haciendo el tonto. Un toque de humor que subraya la tensión del debate. Pero Sócrates sigue adelante, argumentando que la injusticia crea división interna, debilita el poder, ya sea en una ciudad, un ejército o incluso en un individuo. Una casa dividida contra sí misma no puede subsistir, como dice el refrán. Y Sócrates aplica ese principio al concepto de justicia. Y luego se meten en la cuestión de a qué categoría pertenece la justicia. Sócrates argumenta que está en la categoría superior de los bienes, cosas que valoramos por sí mismas y por sus consecuencias positivas. Cosas como la alegría, la salud. Lo bueno o lo bonito. Sí, pero la opinión general señala es que la justicia es más bien una carga. Algo que solo hacemos por la recompensa, la buena reputación que conlleva, no porque sea algo intrínsecamente deseable. Como pagar impuestos. Exacto. Lo haces porque tienes que hacerlo, no porque te guste. Y ahí es donde Glaucón interviene con un desafío potente. Expone las supuestas ventajas de ser injusto. Parecer justo mientras eres injusto, obtener poder, riqueza, incluso el favor de los dioses mediante sacrificios y ofrendas. Básicamente pregunta, si ser injusto parece tan beneficioso, ¿por qué alguien elegiría la justicia a menos que se viera obligado por los dioses o simplemente no tuviera el poder para ser injusto? Un argumento bastante convincente sobre los beneficios pragmáticos, al menos en apariencia, de la injusticia. Desde luego. Es como decir, si hacer trampa te garantiza el primer puesto, ¿por qué no hacerlo? Para responder a esto, Sócrates propone un cambio de escala. Sugiere que sería más fácil examinar la justicia en la ciudad primero, porque es más grande y sus características serían más evidentes que en el alma de un individuo. Es como observar un cuadro grande y llamativo para comprender su composición antes de fijarse en los detalles minuciosos de un boceto pequeño. Acercarse para ver los detalles. Eso es. Y esto da pie a la famosa fundación de la ciudad ideal en el discurso. Sócrates empieza con una ciudad básica, simple, que surge de las necesidades humanas fundamentales y el principio de especialización.
Una persona, un trabajo, según sus aptitudes naturales. Ah. Un modelo eficiente. Imagínate en una ciudad donde cada uno es realmente bueno en lo que hace. El sueño de todo reclutador. Adiós a la mediocridad. Pero claro, la ciudad crece. Aparece el comercio, hacen falta más trabajadores y al final se introducen los lujos. Y con los lujos llega la necesidad de más recursos, lo que puede llevar a conflictos con los vecinos. Esta expansión es la que exige la creación de una clase guardiana, y esto plantea una pregunta crucial: ¿cómo educar a estos guardianes para que promuevan la justicia y no se conviertan en tiranos? Entramos en terreno pantanoso. Totalmente. Y esto nos lleva a las detalladas prescripciones de Platón para la educación de los guardianes. Abarca tanto la formación moral como la física, y subraya la importancia de la censura en las historias, especialmente cuando se trata de los dioses. Platón insiste en que hay que representarlos como puramente buenos, incapaces de hacer daño o engañar. Se trata de crear modelos virtuosos desde la infancia. Olvídate de dioses griegos con rabietas o engañando a la gente. Nada de eso. Y esta censura se extiende también a la representación de los héroes. Platón rechaza que se muestre la lamentación, el miedo a la muerte, la injusticia, cualquier comportamiento indecoroso. El objetivo es inculcar valentía y templanza a los guardianes, protegerlos de cualquier cosa que pueda corromper su carácter. Incluso menciona versos concretos de Homero que considera reprobables por mostrar a dioses o héroes de una manera menos que ideal. Platón, el crítico literario. Tenía su propia lista de libros recomendados y prohibidos. Y no se trata solo del contenido de las historias, sino también del estilo. Platón prefiere narraciones sencillas y directas a la imitación excesiva, sobre todo de personajes o comportamientos negativos. Su razonamiento es que intentar encarnar constantemente distintos roles, potencialmente bajos, puede socavar el enfoque en el propio carácter virtuoso. Un actor que se mete demasiado en el papel y pierde de vista quién es en realidad. Un peligro para el método Stanislavski. Busca narradores que imiten sobre todo acciones virtuosas y se ajusten a las normas. Quiere un ambiente saturado de ejemplos positivos. Y la música tiene un papel muy importante en esto, ¿verdad? Desde luego. Platón analiza la importancia de las armonías, los ritmos en la formación del carácter. Prefiere los modos musicales más austeros, valientes, como el dórico y el frigio, los más suaves, más festivos, como el jónico y el lidio. Creía que la música tenía una influencia directa en el alma. La lista de reproducción de los guardianes sería un pico sosa. No. Mucha flauta y lira, supongo. Para Platón, todo está conectado. Hay un vínculo directo entre la euritmia en el movimiento y el hablar armoniosa y cómo contribuyen a la gracia y la bondad. Se trata de crear un entorno holístico que fomente la virtud en todos los aspectos de la vida. Y por eso subraya la necesidad de evitar que los artistas representen el vicio y la fealdad. Quiere que los guardianes estén rodeados de imágenes de virtud para que se les impregne. Incluso habla de regular las relaciones románticas entre ellos, de nuevo, para evitar el desorden y priorizar el bienestar de la comunidad sobre las pasiones individuales. Imagínate tener que pedirle permiso al Estado para tener una cita. Un poco raro, sí. Y no olvidemos el estilo de vida de los guardianes. Platón los imagina, evitando la embriaguez, manteniéndose en forma, como atletas entrenando para una competición, pero con un enfoque en la salud y sin excesos. Incluso compara la medicina griega, que priorizaba tratar a quienes podían contribuir a la sociedad, con la idea de prolongar la vida de los enfermos crónicos de forma indefinida. Una visión bastante utilitaria. Dice que los buenos jueces deberían ser personas mayores que hayan visto la injusticia de cerca, no por experiencia propia, sino observándola en otros. Esto les da una comprensión madura sin el riesgo de corromperse por la implicación personal. Sabiduría a través de la observación. Y recalca que el objetivo de esta educación en música y gimnasia es principalmente el alma, fomentar la armonía entre los elementos espirituales y filosóficos del carácter. Quiere guardianes que sean a la vez gentiles y enérgicos, con un amor profundo por la ciudad, donde su propio bienestar esté ligado al de la ciudad. Un vínculo inquebrantable. Y distingue entre guardianes, los gobernantes mayores, más sabios, y auxiliares, los que ejecutan sus decisiones. Una estructura jerárquica basada en la edad y la sabiduría. Y por último, esa idea tan controvertida de la noble mentira. Ah, sí, la noble mentira. Platón sugiere introducir un mito fundacional, una falsedad cuidadosamente elaborada para fomentar la unidad y la aceptación del orden social. Un enfoque pragmático, aunque éticamente cuestionable, para mantener la armonía social. Como una píldora para que todos se traguen y sean felices. Algo así. Todo esto forma parte de su plan maestro para crear una sociedad justa y estable, aunque implique un poco de promisión narrativa. En resumen, en esta inmersión en la República de Platón hemos visto su análisis, fascinante y a la vez inquietante, del ciclo de los regímenes políticos, su crítica a la democracia, basada en la experiencia personal y en la creencia socrática en la pericia, su exploración de la justicia como algo valioso en sí mismo y sus elaborados principios para educar a los gobernantes ideales. Y lo más llamativo es que estas ideas, tan antiguas, siguen generando debate
y nos hace reflexionar sobre los temas políticos y sociales de nuestro tiempo. Platón abordó cuestiones fundamentales sobre la libertad frente al orden, el papel del conocimiento en el liderazgo, la naturaleza misma de una sociedad justa, preguntas tan relevantes hoy como hace más de 2000 años. Y eso nos lleva a nuestra reflexión final. ¿Cómo se aplican las observaciones de Platón sobre las fortalezas y debilidades de la democracia, con su énfasis en la experiencia y la virtud en el liderazgo, a los retos y oportunidades del siglo XXI? ¿Cuál es el equilibrio ideal entre libertad individual y orden social? ¿Y qué papel juega la educación en la creación de sociedades realmente justas? La República de Platón nos obliga a plantearnos estas preguntas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el pensamiento de Platón. Os animamos a reflexionar sobre estas ideas y esperamos vuestras sugerencias sobre otros textos o conceptos que os gustaría que exploráramos en futuros episodios.